aquí, allá y en todas partes junto a Hugo López. Este es un tema que recurrentemente uno lo señala, ¿no? Todas aquellas cuestiones que pueden beneficiar al pueblo, que van en beneficio del pueblo, cuánto trabajo le llevan, cuánto sacrificio, ¿no? Un grupo de corporaciones siempre decidiendo sobre el futuro de los pueblos. Bueno, está en manos de los pueblos también que no sea así. Un tema es el derecho al consumidor, la defensa del derecho al consumidor. ¿Cuántos padecimientos le ocurren en la vida al consumidor cuando, bueno, es estafado o engañado? Se está discutiendo esta ley en el Congreso. Quien ha llevado adelante esta lucha y esta prédica por los derechos del consumidor es el doctor Walter Gómez. Vamos a preguntarle a él sobre esta instancia de esta ley, cómo está el tema. Buen día, Walter. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Vos y toda tu audiencia. Estamos bien, ahí expectante, ¿no? Digo, Walter, vos porque sos un muchacho que tenés mucho más allá la mirada de esta cuestión profesional, que la haces también por profesión, pero por conocimiento y por ideales. Digo, ¿cuánto lleva, qué sacrificio a los pueblos poder establecer reglas de juego que no lo perjudiquen, ¿no? ¿Qué camino difícil? Convengamos que es una lucha de intereses y los intereses a los que normalmente, por ejemplo en el tema consumidor, uno se enfrenta son concentrados, mientras que el interés de los consumidores suele estar de alguna manera atomizado, disgregado, con organizaciones con poco poder todavía, con representantes elegidos, votados, pero no con un programa de defensa del consumidor, sino por algunas otras urgencias. Y sin claro, una doctrina, después, diría Guillermo Moreno, que lo está señalando mucho en este momento, y él, bueno, que estuvo en esta cuestión también. Digo, todo aquello sin una doctrina, ¿no? Del sálvese quien pueda, a mí no me perjudicó, pero bueno, cuando me perjudica ahí es mi salto. Esa falta de solidaridad entre los que, bueno, deberían tenerla necesariamente. Sí, pero también hay un gran desconocimiento. A ver. Hay un gran desconocimiento, entonces eso hace difícil la discusión de los temas. Por ejemplo, para meternos directamente en la cuestión que íbamos a tratar, se aprueba en el Senado, media sanción, nos falta diputados, una ley de etiquetado frontal, de rotulado. La República Argentina tiene normas de rotulado, pero como siempre decimos nosotros, hay que ir con la lupa, con un especialista en nutrición para entenderlos, haber estudiado, tener en cuenta que el abogado te diga si está bien o mal. Obviamente se hace muy difícil de entender para quien no conoce. Entonces, ¿cuál es la pelea? La pelea es hacer más fácil para el consumidor las rotulaciones, que nos diga, ¿sabes qué es esto? Que nos diga si tiene más sodio, si perjudica, si tiene más grasa, más azúcares. Claro, tocamos intereses. Por ejemplo, en el Senado se aprueba esta ley de etiquetado frontal, pero ¿quiénes se opusieron? Y aquí no hubo diferencia partidaria. Los senadores de Tucumán. ¿Por qué? Porque el etiquetado frontal obviamente va a obligar a decir lo que tienen los productos y va a decir, este producto tiene exceso de azúcar. Sí. Por alguna razón, los senadores de Tucumán están preocupados por los ingenios. Hay muchas razones, podemos explicarlas, pero lo cierto es que terminan votando en contra de los consumidores. Pero eso alta traición a la patria sería, ¿eh? Son nuestros representantes, lo votaron. Tucumán en el Senado votó en contra. Vamos a ver en Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que no es tampoco la panacea este etiquetado. Este etiquetado es recomendado por la Organización Mundial de la Salud,
por la Organización Panamericana de la Salud, pero que se puede mejorar y mucho. Estamos votando algo básico, que el producto en el frente, no en una tabla nutricional escondida atrás y en letra imposible de ver, tenga un octógono negro que diga exceso de sodio, exceso de azúcares, este producto posee grasas trans, este producto tiene exceso de grasas. Es muy simple, muy simple. Nos sigue obligando a conocer algo, nos sigue obligando a que nuestro médico nos asesore, pero mejora. Obviamente nosotros creemos en el sistema del semáforo, en el rojo, amarillo y verde. Es decir, que se comprometa el Estado y que los productos tengan al frente un etiquetado rojo, un etiquetado amarillo o verde, diciéndonos a nosotros si esto es aceptable para una dieta sana, si lo es más o menos, o si no es recomendado. Porque con el sistema que se votó ahora, nos obliga igual a conocer. Pero es un avance importante, Hugo, ¿eh? Es un avance Walter, importante. Vos a mí, ¿me estás viendo? Te estoy viendo perfecto. Bueno, no, te decía porque se hace más, se puede facilitar más mis interrupciones, digamos, pero es tan interesante lo que estás marcando. Yo recuerdo, esto lo decía un amigo muy cuidadoso de estos temas, y decía, si las fábricas que fabrican estos productos, los que producen estos productos, le pusieran todo lo que está permitido, serían incomibles. Digamos, acá no hay una raíz que están permitiendo ya en los límites que deteriora la salud del consumidor. Digo, no hay una raíz que viene un poco anterior a esto, es lo que le han permitido, lo permisivo que es el sistema de producción o promedio de autorización a la producción. A ver, nosotros tenemos un gran problema en lo que se llaman los ultraprocesados. Son los alimentos que por necesidades industriales de fabricarse en cantidad requieren de determinados productos conservantes, pero además requieren de determinado sabor, que de alguna manera es un ida y vuelta. Los ciudadanos van moldeando su sabor también a medida que van recibiendo estos productos y van exigiendo más. Nosotros, obviamente, tenemos muchas críticas para el Código Alimentario. Hay mucho por hacer, mucho, pero creemos que esto hay que ir muy paso a paso y obviamente siempre termina postergado en alguna otra cuestión. Hoy la cuestión precios está por sobre todo y entonces algunas cuestiones pasan a ser secundarias, aunque no deberían serlo, como tiene que ser la dieta saludable o no de una población. Debería ser esencial, fundamental, pero también es cierto que nos han hecho creer que una dieta saludable es una dieta mucho más cara, inaccesible. Sí. Y en algunas cosas puede ser, pero en otras no, es una falacia. Lo cierto es que hay formas perversas de producir, mecanismos adictivos, la utilización de productos que no están prohibidos, pero que realmente no hacen nada bien. Hay tanto. Esto es interesante cuando uno se sienta a charlar con los expertos en nutrición. Sí, lo vamos a hacer, Walter, esto te vamos a citar, en algún momento lo vamos a hacer. Yo esto lo tenía pensado, un nutricionista, el tema de los productos, la defensa del consumidor. Vamos a hacer una mesa esta virtual, un día de esto, ya lo voy anticipando. Por favor, adelante. Bien. Los expertos en nutrición están permanentemente dándonos tips, tirándonos datos, sus preocupaciones a veces también de cómo nosotros por ahí presentamos las cosas, porque no somos especialistas. Por ahí nos vemos forzados a meternos en temas
más técnicos para poder explicar algunas medidas que se promueven, como esta del etiquetado. Sí. Obviamente, hablar de etiquetado me lleva a hablar de sodio, me lleva a hablar de azúcares, me lleva a hablar de grasas, ¿sí? Pero no desde la especialización, sino desde el sentido común, desde saber... Esto que vos te ocupás, Walter, de esta materia tuya, bueno, desde tu conocimiento del derecho, esto ya ha pasado a ser algo multidisciplinario, donde necesariamente tienen que converger y convenir muchas actividades que tienen que ver con el tema de la alimentación y del consumo. Por supuesto. A ver, las grandes productoras, que son muy poquitas en Argentina. Sí. El mercado alimentario en Argentina está manejado por 7, 8 empresas y agregamos alguna menor. Sí, Arcor sería la emblemática, digamos. Es la más conocida, pero no es la única, te puedo Sí, tirar bueno, sí, hay alguna Pero otra. lo cierto es que esas grandes empresas sí tienen asesores nutricionales, expertos en marketing, abogados, psicólogos, sociólogos para trabajar todo esto. Claro. Y los consumidores nos vemos en la necesidad de que no podemos ir al supermercado con un abogado, un psicólogo, un experto en marketing y un nutricionista. Claro que no. Nos exige a nosotros conocer mucho, pero claro, salimos del supermercado y queremos hacer una transacción financiera y nos encontramos que también necesitamos el abogado, el contador y hasta el psicólogo después de dar vuelta por las colas y discutir por la tarjeta de crédito. Sí. Y así nos pasa en distintos rubros. Tenemos que trabajar hacia una especialización de las organizaciones de defensa del consumidor. ¿Para qué? Para nosotros poder de alguna manera asociarnos, delegar también en esas organizaciones especializadas de alguna manera el control y el asesoramiento y la exigencia al Estado, porque en realidad es el Estado el que debe estar presente, claro, regulando. Claro. Sobre todo en estos últimos años que se liberalizó mucho la cuestión, cuando más liberalizás, empieza a tomar más sentido la defensa del consumidor, porque la puja es muy grande. Fíjate que cuando nosotros iniciamos cualquier curso de estos, hablamos de que ya en la Biblia se hablaba de la defraudación de pesas y medidas. Así que imagínate desde cuándo viene esto. Sí. Porque es una puja por dinero, poder. No es otra cosa. En el medio va la alimentación de la población. Por ejemplo, si hablamos de esto. Si hablamos de lo financiero, en el medio va el patrimonio, el ahorro, el esfuerzo de la población. Y en esto, Walter, de que lo que se está discutiendo... La materia que se hace inaccesible a veces. Digo, en esto que se está discutiendo la ley del consumidor en el Congreso de la Nación, en sus distintos pasos, en su reglamento, ¿no es cierto? Digo, esto se ha agudizado por la gran industrialización y por los monopolios, el haber abandonado las pequeñas producciones, aquellas empresas que producían en pequeñas cantidades. Digo, y yendo lo que vos algo ya comentaba, en legislaciones comparadas, ¿qué modelo se ha tomado en Argentina para presentarlo en la Cámara de Diputados o en el Senado? El modelo básico recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, que ya se probó en Chile, que tuvo un efecto positivo inicial, sí, muy importante, pero después te tiro unos datos de lo que va a pasar en Argentina. A ver. Se habla que en Argentina el 90% de los productos se va a encontrar con estas etiquetas marcando o advirtiéndonos de algo. Claro, lo que ocurre es que si el 90% de los productos tiene problemas o te avisan, ojo, uno termina por decir, la verdad que es lo mismo agarre cual agarre. Y es como que baja las defensas. Ese es el riesgo que nosotros vemos en este tipo de etiquetado. Por eso recomendamos el etiquetado semáforo. Pero de todos modos, para aquel que quiera preocuparse, sobre todo esta gran cantidad de jóvenes que están tratando de hacer una modificación
en su vida. Nosotros venimos mal comidos de generación tras generación, sobre todo la generación de los últimos 50 años, Sí, sí, que es sí. cuando entra la gran industrialización. Y lo que nos ocurre es lo siguiente. Ahora hay una camada de jóvenes, muchos jóvenes, que vuelven a preocuparse y a tratar de aprender, los que pueden, porque primero hay que tener acceso al consumo, ¿no? Derecho básico. Vamos a hablar de consumidores y puedo consumir. Bueno, Walter, sería bueno Los que enumerar, pueden, un poco, y sí, alguna vez vamos a hablar que Leo, acá hubo lo- una intento. A ver, ahí nos estamos pisando un poco. Digo, que acá hubo un intento hace muchos años, cuando fue intendente Rodolfo Berkovich, cuando prohibieron, ¿te acordás?, el consumo de la Coca-Cola, que hoy sabemos la Coca-Cola lo que significa. Digo, aquello que llevó tanto tiempo, que fue una disputa. Yo era muy chico cuando no se podía consumir acá en Santa Fe. Creo que fue el secretario de Salud de Freidenberg, el doctor Freidenberg, que prohibieron el tema de la Coca-Cola. Digo, hay una historia también, digo, que el Estado ocupándose de estas cuestiones, ¿no? Y estamos hablando de los años 60, Walter. es que cuando irrumpen en el mercado y uno empieza a ver lo que ocurre, hay siempre gente que quiere tomar medidas, hay Claro, siempre gente que quiere de alguna manera ver cómo se resuelve esto. meterse. Las bebidas gaseosas en general tienen altas cantidades de azúcares, lo cual es un problema, pero ahora va a estar rotulado, lo va a decir ¿Ah, claramente, sí? pero por ejemplo, hay productos que son más sanos que la gaseosa, pero van a tener un rotulado más complicado todavía porque puede llegar a decir exceso de sodio, exceso de grasas, y sin embargo no son tan dañinos como puede ser esta gaseosa. Claro, claro. Yo no es por agarrársela con una marca, porque en realidad todas las gaseosas Sí. tienen altísimo contenido de azúcar, ¿no? Todas las gaseosas tienen fructosa, todas las gaseosas tienen, bueno, hay sodio agregado, alto índice de conservantes. No es tan simple. Por otro lado te dicen, pero si nosotros dejamos de utilizar esto, deja de ser del agrado del paladar y no vendemos. Lo cual tiene cierta razón cuando nos han acostumbrado a través de los años a un paladar que exige determinadas cosas. Claro, Lo claro, dulce, claro, lo ultra dulce, lo claro, cada vez más dulce, por claro. ejemplo. Entonces, aquí hay que trabajar con una política sostenida en el tiempo, a través de los años y fundamentalmente poniendo límites. El espíritu de lucro no puede justificar cualquier cosa. Y el Exactamente. espíritu de lucro termina generando también que haya científicos que venden su opinión para justificar cualquier cosa. Ah, sí, sí, los peores. Porque hacerlos desde ese Entonces, lugar, cuando se le entregó la custodia entonces de la salud pública, del bien común, trampearlo de esa manera para beneficiar lo industrial, lo económico, realmente es una trampa, de una falla moral esto no es tremenda. nuevo, ni es patrimonio de la Argentina. En el mundo de consumidores podemos dar montones de ejemplos mundiales. Y bueno, Walter, Aparecen permitime. los forjadores de frases a sueldo, los Y bueno, científicos que tenemos. se prestan. Por eso hay que utilizar principios generales. Si hay informes científicos contradictorios, al menos tenés que ponerlo bajo la lupa, no agarrarte de aquel que tiene el poder para imponer sus informes y decir, no, dice que es inocuo. Si hay un informe que te está diciendo, ojo, hay que empezar a manejarse esto por principios generales. Ahí sí el derecho tiene mucho que decir. Nosotros, allá por el año 2000, presentamos un trabajo sobre esto que hemos tratado muchas veces de incorporarlo a las costumbres, que tiene que ver cómo un funcionario va a tomar decisiones tecnológicas, porque dice, no, se va a asesorar por un ingeniero, se va a asesorar por un nutricionista, se va a asesorar por un abogado, pero cuidado, porque el ingeniero, el abogado, el nutricionista, todos tenemos opiniones formadas. Entonces, el planteo debe ser
más general. Si hay dictámenes científicos contradictorios, hay que poner un ojo en la lupa y priorizar la salud. Si los dictámenes científicos son contradictorios, pero el no utilizar ese producto me produce un mal mayor, tengo que adecuarlo a ese producto para que produzca el menos daño posible, pero tenerlo en cuenta. Esto no se está haciendo. Claro. Generalmente las aprobaciones o no van en función de algunos informes, de algunos dictámenes que además se le pide que haga a la propia empresa que va a incorporar esta tecnología, sea en alimentos, sea en cualquier rubro. Entonces, es un problema. Bueno, un gran problema. uno acá tendría que señalar, bueno, lo que muchas veces dice el derecho y lo ha aplicado también la parte del derecho ejercida por la justicia, ¿no? Buscar el mal menor, el mal menor. Digo, permitime la última pregunta, Walter, y que tiene que ver esto. El grave problema que tiene con este tema los Estados Unidos, la gente muy gorda, engordando, alimentándose mal. ¿Esto puede motorizar en todo caso una alerta a nivel mundial porque le está pasando a ellos y entonces cuando le pasa a ellos es como que le está pasando al mundo, que se empiecen a ocupar seriamente de este tema? El grave problema que tienen los Estados Unidos con el tema de la alimentación. Bueno, a ellos los motorizó ya eso. Y ellos ya están tomando medidas, muchas, A ver. que han tomado. El tema es, nosotros todavía estamos muy atrás. Nosotros, en general el tercer mundo, por darle una categoría, está muy atrás en esta materia. ¿Y eso puede traccionar? ¿Eso va a traccionar, digamos, que Argentina, que ustedes tengan un camino o una ruta más posible, más adecuada para poder reclamar esto? Fundamentalmente a nivel científico pasa, a nivel incluso a nivel de los medios, ya bajando muchísimo, incluso a nivel de los medios empiezan a tomar otras medidas. Pero cuidado, detrás de todo esto, por ejemplo, la famosa vida sana, vida saludable, sí, que está bárbaro, sí, también tiene sus cosas atrás. Por eso siempre decimos, requiere de un Estado controlador. No se trata de que aparezca alguien por televisión vendiéndote un producto mágico, diciéndote, con esto vas a tener una vida plena y sana. Que hay mucha de esa publicidad engañosa y si hay fallos y demás. Se trata de una política sostenida en el tiempo, muy general, acordada entre todos los sectores, y cuando hablo de todos los sectores hablo del sector industrial, del sector consumidores, del sector sindical. ¿Para qué? Para prever a años, 10 años, 20 años, 30 años, un cambio en la forma de alimentarnos. Obviamente no es para nada fácil, no alcanza con que un legislador saque la mejor ley, no alcanza con que los abogados presenten demandas. Esto tiene que ver con un cambio de paradigmas de la alimentación del humano, en este caso del argentino, pero en realidad va mucho más allá. Claro, esto habría requiere que la Organización Mundial de la Salud tome políticas activas también. Bueno, pero todos sabemos que... Para cerrar, también que para cerrar y no irnos del tema. Sí, sí. La ley esta se aprobó en el Senado, en diputados vamos a ver cómo sale, pero... Vamos a ver los que tienen que defender, no los que defienden el territorio, sino los que defienden a la gente, vamos a ver qué decisión toman, ¿no? Vos lo decías al principio. Hay que estar encima, hay que estar encima, hay que estar encima, hay que preguntar, vos que tenés acceso por ahí a personas que el común de la gente no lo tiene, en una entrevista podés preguntar. Necesitamos del compromiso de la ciudadanía, y ni hablar de los medios de comunicación, que por ahí se hacen eco de la noticia, la ponen en un recuadro, lo charlan, pero pasado el tiempo, se olvidan. Es muy difícil encontrar a alguien como vos, por ejemplo, que sistemáticamente viene tratando el tema. Generalmente eso no es lo que pasa en los medios por otras urgencias, ¿no? Convengamos que hay muchas urgencias. Lo que pasa que está lo urgente y lo importante.
y la alimentación del pueblo y de la gente siempre va a estar en lo importante, indudablemente. Fundamental. Bueno, de esto también lo vamos a charlar, Walter. Tiene que ver esto a ver también con las posibilidades económicas del pueblo, con la situación económica apremiante. Y esto sintetizando veíamos, y esto lo sacamos desde México, ¿no? Que en una época seguíamos tanto. Habían unas publicidades extraordinarias en México que le decían a los niños, recuerda, come frutas y verduras. ¿Qué iban a comer si no tenían ni para comer un pedazo de pan? Digo, también las realidades de los gobiernos con respecto a estas cosas, ¿no? Que no te son ajenas. Bueno, vos tenés una formación también de tipo política, así que bueno, vamos a charlarlo. Si tuviera que, como dije antes, si tuviéramos que dar una charla sobre defensa del consumidor, el primer punto que diría es que para hablar del consumidor hay que hablar de derecho de acceso al consumo. Si no tengo acceso al consumo, no puedo elegir. Voy a hablar de derechos? No puedo elegir. ¿Qué voy a hablar de publicidad? ¿Qué voy a hablar de calidad alimentaria? ¿Cómo voy a hablar de eso si no hay acceso al consumo? Cuando hablamos de estas cosas pareciera que hablamos para un núcleo poblacional limitado, no para toda la argentinidad, porque somos conscientes que hay una gran parte de la población que le falta lo básico, acceder al consumo. Y más grave aún, acceder al alimento en un país que alguna vez se jactó de ser el mayor productor de alimentos. Hoy podemos decir que somos un gran productor de alimentos, pero ¿para quiénes? Para otros. Para los cerdos chinos, para los feedlot en el extranjero. Tema a debatir, Hugo. No, realmente es sumamente, por eso muchas veces uno no habla y está hablando también para los que comen todos los días, pero también para aquellos que comen salteado o para los que no comen nunca. Así que, Walter, yo creo que esto es sumamente importante por lo que decís, por el planteo, desde el lugar que lo haces, desde el lugar de lo cotidiano, de la realidad, no de cuestiones dogmáticas por ahí que no existen en ningún lugar. Así que, como siempre, muy agradecido y vamos a armar esa mesa para debatirlo con otra gente, ¿eh? Gracias a vos, como siempre, Hugo. Y bueno, sigo viaje porque voy para tribunales. Sí, ya te vemos. Bueno, muchas gracias, saludo a la familia y ya quedamos en contacto, Walter. Y ya sabes, si te gustó este video, dale me gusta, un like y compartirlo en tus redes sociales. Sabés que podés dejarnos comentarios, sugerencias, que nosotros vamos a estar tratando esos temas a la brevedad. Súmate a la comunidad de Walter Gómez TV, tu canal en YouTube.